Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un temita relacionado con química. Presta atención. Vamos a ver propiedades de la materia, ¿no? Dentro de las propiedades de la materia vamos a ver dos formas de clasificarlo, ¿de acuerdo? Propiedades generales y propiedades específicas. ¿Qué cosas son las propiedades generales? Son aquellas que la cumple toda la materia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de las propiedades generales tenemos la masa. ¿Qué cosa es la masa? Es la cantidad de sustancia de un determinado cuerpo. Muy bien, ¿qué cosa es la inercia? La inercia es, por decirlo así, ¿de acuerdo? Si un cuerpo se encuentra en reposo, tiende a seguir en reposo, salvo que haya una fuerza externa que cambie ese estado. Lo mismo sucede si un cuerpo se encuentra con una velocidad constante, es decir, este tiende a seguir con esa velocidad, salvo que haya fuerzas externas que alteren ese movimiento. ¿De acuerdo? Eso es la inercia. ¿Qué cosa es la porosidad? Ojo, cuando los elementos forman sustancias o moléculas, siempre dejan entre ellos espacios, ya sea entre átomo y átomo o entre moléculas y moléculas. ¿Qué cosa es la impenetrabilidad? Si yo tengo un objeto que ya ocupa, por ejemplo, como este plumón, un espacio, ¿de acuerdo? No puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Eso se conoce como impenetrabilidad. Muy bien, vamos a ver las propiedades específicas. ¿Qué son las propiedades específicas? Son aquellos que lo cumple determinada materia, no todo. Por ejemplo, tenemos la dureza. ¿Qué cosa es la dureza? Es el grado de oposición que tienen los cuerpos a ser rayados, ¿no? Por ejemplo, dentro de los elementos más duros que tenemos en la naturaleza, tenemos el diamante, ¿de acuerdo? Que está formado por carbono. Muy bien. La ductibilidad. ¿Qué cosa es la ductibilidad? Hay ciertas sustancias o elementos que son fáciles de convertir en hilos, ¿no? Llámese, por ejemplo, en el caso del cobre, el oro o la plata, ¿no? Es más, de 1 gramo de oro se puede sacar, una gota de oro, se puede sacar hasta 1 kilómetro de hilo. Imagínate lo dúctil que es este material, ¿no? La maleabilidad. ¿Qué cosa es la maleabilidad? eh, Ciertas sustancias se pueden convertir en planchas o en placas, llámese también el oro, la plata o el cobre, ¿no? La elasticidad. Un cuerpo, yo digo que un cuerpo es elástico cuando al cesar las fuerzas que lo deforman, este recupera su forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los metales, o en el caso de los huesos también, ¿no? Los huesos son elásticos hasta cierto punto. Si se sobrepasa de este límite, tienden a romperse. Muy bien, vamos a ver también las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Qué cosas son las propiedades intensivas? Son aquellos que no dependen de la masa. Como por ejemplo el color, el sabor, el olor, ¿no? Eso no depende de la masa, ¿no? ¿Cómo si, profesor? Yo puedo tener, por ejemplo, una pepita de oro que tiene un cierto color medio amarillo y puedo tener una pepita muy grande de oro, ¿no? Entonces, no importa el tamaño, ¿cierto? El color va a ser el mismo. Muy bien. Ahora presta atención. Propiedades extensivas son los que dependen de la masa, como en este caso el volumen, el área o el peso. ¿De acuerdo? Ahora, en tu compendio dice propiedades físicas y químicas. Yo creo que la palabra correcta sería fenómenos, ¿no? O mejor que se adapte a esto, ¿no? Tenemos los siguientes fenómenos. Tenemos el fenómeno físico y tenemos el fenómeno químico. ¿Qué cosa es el fenómeno físico? Es aquel que no altera la naturaleza íntima de la materia, ¿de acuerdo? Y el fenómeno químico, profesor, es aquel que altera la naturaleza íntima de la materia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un fenómeno físico sería, por ejemplo, imagínate yo tengo un trozo, un pedazo de madera y lo quiebro, ¿no? Ese es un fenómeno físico, porque aún estando quebrado sigue siendo madera, ¿de acuerdo? Y un fenómeno químico, profesor, imagínate que esa madera ahora lo prendo, ¿no? Y empieza a arder. Eso sería un fenómeno químico, porque ya lo que se ha deteriorado de la madera ya no va a volver a ser madera, ¿de acuerdo? Eso vendrían a ser ya cenizas. Son elementos totalmente diferentes a los que yo ingresé, ¿correcto? Muy bien, ahora joven, vamos a desarrollar algunos problemitas de la práctica, ¿de acuerdo? Pausa el puesto, ¿eh? Muy bien, joven. En la práctica, bueno, en la práctica uno, por ejemplo, o en este tema, digamos, la mayoría de problemitas no son para desarrollar, solamente son para aplicar lo que nosotros hemos visto. Veamos, por ejemplo, en el problema número uno, dice lo siguiente. La resistencia de un cuerpo de ser rayado se denomina, y hay una línea ahí.
Bueno, eso lo hemos visto y se denomina dureza, ¿de acuerdo? En el problemita número 2 tenemos el enunciado, dice, el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, y eso se denomina impenetrabilidad. Eso lo hemos visto acá, en esta partecita, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dice, si se convierte un metal en láminas, esta propiedad se llama, si se convierte en láminas, esta propiedad se llama propiedad específica, porque solamente lo cumplen algunos materiales. La ductibilidad consiste en obtener hilos de un metal. Esto corresponde a un fenómeno, ¿no? O propiedad específica. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Entonces, la propiedad que tienen algunos elementos en hacerse hilos se conoce como ductibilidad. Muy bien, joven. Ahora continuando con los problemitas. En el problemita 5 nos dice lo siguiente, mira, es una propiedad o fenómeno químico. Solamente quiero identificar los fenómenos químicos. Yo te voy a escribir cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, la congelación del agua. Eso es un fenómeno físico porque al fin y al cabo sigue siendo agua. La oxidación de los metales. Todo proceso de oxidación es un fenómeno químico, ¿de acuerdo? Dice evaporación del agua. Ojo, solamente cambia de estado. Eso es un fenómeno físico, porque al fin y al cabo sigue siendo agua. ¿De acuerdo? A ver, la combustión del papel. Todo proceso de combustión es un fenómeno químico. La fusión del hielo es un cambio de estado también. Eso viene a ser un fenómeno físico. Problemita número 6 dice, el grafito y el diamante son alótropos. La alotropía es cuando un elemento aparece en la naturaleza de dos formas diferentes, como en el caso de lo que te acabo de mencionar, el diamante y el grafito. Ellos son alótropos del carbono, ¿de acuerdo? Muy bien, en el siguiente problema dice, indica cuál de las dice propiedades son particulares, ¿ya? Ahí tenemos, ojo, dice, repito, indica cuántas propiedades particulares hay. Tenemos la porosidad, que es una propiedad general, la divisibilidad es una propiedad también general, la tenacidad, esa es una propiedad particular, el volumen es una propiedad general también, la dureza es una propiedad particular y la inercia, que es una propiedad general. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí solamente dos propiedades, ¿de acuerdo? Particulares, que serían la tenacidad y la dureza. Muy bien, en el problemita 8 nos dice lo siguiente. Presta atención, dice lo siguiente. Dice, ¿cuántos de las siguientes propiedades son, dice, intensivas? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son intensivas? Entonces recordemos, intensivas quiere decir que no dependen de la masa. Entonces tenemos el volumen. No, eso depende de la masa. ¿De acuerdo? Tenemos la maleabilidad. Efectivamente, eso no depende de la masa, ¿cierto? La ductibilidad no depende de la masa. El color no depende de la masa tampoco. La dureza no depende de la masa. Y el peso, que lo tenemos por acá creo, no depende de la masa.